Hola amigo mío, espero te encuentres súper bien. En este capítulo vamos a hablar sobre el trabajo efectuado en los diferentes cambios de estado. Bueno, muy bien. Entonces, como estamos hablando del trabajo efectuado en cambios de estado, recordemos que teníamos un sistema para el cual hay un cambio de estado de este sistema. Bien, cuando hablamos de este cambio de estado, nos referimos de que pasa de un estado inicial a un estado final. Y para hacer esta transición de estado inicial a un estado final, hay unos pasos respectivos que denominamos una trayectoria. ¿Qué sería lo que tenemos acá? Bien, eso es muy simbólico, ya lo voy a explicar un poco mejor. Pero para pasar de ese estado inicial a ese estado final, siempre hay un número infinito de posibilidades para dichos estados intermedios. Si todos son estados de equilibrio, la trayectoria podrá verse en una gráfica de presión y volumen. Muy bien, entonces vamos con un ejemplo de un cambio de estado en donde veremos unas respectivas trayectorias y se hará la explicación de la misma haciendo uso de lo que hablábamos del trabajo de la clase anterior. Entonces, supongamos un sistema, como hablábamos en la clase pasada, este se conforma de volumen y presión. Bien, supongamos que este sistema, bueno, vamos a definir una presión 2 a una presión 1 y vamos a definir un volumen 1 hasta un volumen 2. Supongamos que tenemos, por ejemplo, 4 puntos. Tenemos los puntos respectivos, los cuales serían de presión 2 a volumen 1, los puntos respectivos de presión 1 a volumen 1, puntos respectivos en lo que sería de presión 1 a volumen 2 y de presión 2 a volumen 2. Bien, vamos a denominarlos como punto inicial o punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Muy bien, ahora, supongamos que queremos pasar de un estado inicial a un estado final, ¿bien? Ese estado puede ser desde este punto inicial hasta este punto final. Vamos a ver las diferentes trayectorias para llegar desde este punto 1 a este punto 2. Podríamos tomar las siguientes trayectorias. Entonces podríamos ir de 1 a 4 y de 4 a 2. Podríamos ir de 1 a 3 y de 3 a 2. O simplemente podríamos ir de forma directa de 1 a 2. Para llegar de punto inicial a punto final, supongamos que mi punto inicial es presión 1, volumen 1. Y mi punto final es presión 2, volumen 2, que es de estado 1, presión 1, volumen 1, a estado 2, presión 2, volumen 2. Yo puedo llegar desde este punto 1 a este punto 2, por ejemplo, por este camino. Entonces digo que voy a tomar esta trayectoria y después voy a tomar esta trayectoria. ¿Cómo sería si primero tomamos esta trayectoria? Entonces sería lo siguiente. Nuevamente hacemos nuestro diagrama. Volumen, presión, volumen 1, volumen 2, presión 2, presión 1. Como yo quiero decir que vamos a pasar de 1 a 3, estoy diciendo que la presión va a ser constante. Vemos que la presión no va a cambiar, es constante, pero sí va a cambiar de volumen 1 a volumen 2. Muy bien, tendríamos entonces que la gráfica nos quedaría de la siguiente manera. Como presión se va a mantener constante, vemos que va a cambiar de volumen 1 a volumen 2, para lo cual tendríamos que el trabajo respectivo va a ser este trabajo que tendremos acá, que va a ser el área bajo esta curva, en este caso el área de lo que tenemos acá, desde punto 1 hasta punto 3. Muy bien, y debemos llegar a este punto, no lo olvidemos, que es el punto 2. Bien, ya hicimos de aquí a acá, ahora necesitamos que disminuya de 3 a 2, bien, o sea que pase de aquí a acá. En este caso, lo que yo voy a hacer es que voy a variar la presión, vemos que la presión me va a cambiar, pero el volumen se va a mantener constante. ¿Qué sería acá? De 3 a 2. Vemos que de 3 a 2, únicamente de 3 a 2 me cambia la presión, pero el volumen lo mantenemos constante, volumen 2. Se va a mantener en volumen 2. Al tener eso tendríamos lo siguiente. Tenemos punto 1, punto 3, punto 2, punto 4. Y el trabajo respectivo sería el que tendríamos acá. Sin olvidar que esto es ya presión 2 y este es volumen 2. Volumen, presión. Bien, en este caso, como estamos pasando del punto 3 al punto 2, no estamos efectuando ningún trabajo, pues lo que estamos cambiando es únicamente la presión. Esto sucede o esto podría efectuarse siempre y cuando tengamos una temperatura para la cual con esta temperatura la presión va a cambiar, pero el volumen se va a mantener constante, como lo vemos acá. Bien, entonces ya llegamos al punto que queríamos. Ahora, hay otra manera de llegar desde el punto 1 al punto 2. Si lo hiciéramos por esta trayectoria nos va a dar prácticamente lo mismo. Primeramente lo que hacemos es que mantenemos el volumen inicial
como constante, pero vamos a cambiar la presión y luego haríamos el siguiente paso donde cambiamos el volumen, pero la presión la dejaríamos como constante. La otra forma de llegar a este punto sería de forma directa, en donde vamos a aplicar que únicamente vamos a tener en cuenta que vamos a cambiar de presión 1 y volumen 1 a presión 2, volumen 2, donde haríamos una respectiva integral para el cálculo de esta área bajo la curva. Y este sería el trabajo, si lo hiciéramos de forma directa. Pero bueno, como tú te puedes dar cuenta, hay diferentes formas y estas son las trayectorias para llegar de un estado a otro, las cuales quiero que te queden claras el día de hoy. Entonces, en este orden de ideas, concluimos que el trabajo realizado por el sistema depende no solo de los estados inicial y final, sino también de los estados intermedios, es decir, de la trayectoria. Además, podemos llevar el sistema por una serie de estados que formen un ciclo completo. Por ejemplo, 1, 3, 2, 4, 1. En este caso, el estado final será el mismo que el inicial, pero el trabajo total efectuado por el sistema no va a ser cero. Espero que haya sido lo suficientemente claro como para que sigas aplicando y aprendiendo con nosotros. Te espero entonces a ti, solo a ti, en una próxima oportunidad.